en mi corazón. El Señor lo puso más o menos hace como 3 o 4 años atrás, pero no era el tiempo. Hasta que Él me dijo el año pasado, fines del año pasado, me dijo, todos los proyectos que tú pongas en mis manos, yo los aprobaré. Entonces me lleva a instar por el tema de guerra espiritual y liberación. Fue el primer grupo, que ahí también lo tengo. Y después me habló de la parte profética. ¿Por qué vamos a hablar de la parte profética? Porque hay muchos que son profetas, pero no entienden lo profético, como otros también son levantados como profetas, pero necesitan ser enseñados y guiados como profetas. Si el Señor trata conmigo en lo personal como profeta, lo mismo que me da a mí es lo que yo tengo que volcar sobre ustedes. De igual forma, el tema de la activación también, porque en este tiempo hay muchos que tienen el llamado profético, pero lamentablemente no han sido activados ni han sido levantados como tal. Entonces el Señor lo que quiere hacer en este tiempo es levantar una generación profética, una generación que tenga una cultura profética. A eso vamos a hablar de este tema hoy a la noche en este lugar, y bueno, en cada uno de sus países seguramente será de mañana o de tarde. Así que bendigo a cada uno de los que hayan entrado aquí al grupo y vamos a orar en el nombre de Jesús. Y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, te doy toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Señor, en este tiempo, Señor, de enseñanza, te pedimos que tú seas el que estés medio nuestro, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que se han podido unir. Te doy gracias por cada uno de ellos, Señor. Señor amado, yo te pido que tú estés preparando sus corazones, Señor, para que ellos puedan entender, Señor. Señor amado, que eres tú, Señor, el que demanda, Señor, de nuestras vidas, Señor, que tengamos una cultura de acuerdo a tu voluntad, Señor. Tenemos que entender, Señor, que nosotros no somos de este mundo, Señor. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, Señor amado. Señor mío, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús, toma control y dominio de mi vida, Señor, para lo que yo voy a hablar en este momento. Señor amado, toma control y dominio de cada mente, de cada corazón, Señor, que esta enseñanza pueda llegar, Señor, a cada corazón, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que puedan tener inteligencia, Señor, para que puedan tener sabiduría, Señor, para que podamos discernir, Señor, lo que tú quieres, Señor, hablar en este tiempo, en el nombre de Jesús, Señor. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo profetizo sobre cada vida, Señor, que hoy se levante un remanente profético, Señor, un remanente de fuego, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, destinado para este tiempo, por el poder de tu palabra. Señor amado, te doy toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar sobre lo que es el tema de lo que es la cultura. Pero vamos a hablar primeramente a lo que se refiere cultura. ¿Qué es lo que es una cultura? Si nosotros vemos la cultura de este mundo, nosotros vemos que cada país tiene una cultura distinta. Por ejemplo, en mi país, por ejemplo Argentina, la cultura que tienen en mi país es el folclore, es por ejemplo el tomar mate. Eso es lo que nos identifica. Buenas tardes, Cristina, que el Señor te bendiga, profeta. Lo que el Señor, entonces quiere decir que cada país tiene su cultura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que es una cultura? Es un conjunto de rasgos distintos, espirituales, materiales y efectivos que se caracteriza por una sociedad o grupo social. La Real Academia Española también la define como el conjunto de conocimientos, lo cual le permite a alguien a desarrollar su juicio crítico y al conjunto de modas de vida y costumbres, de conocimiento y grados de desarrollo artístico. ¿Me entienden? También la cultura abarca el conocimiento social, institucional, las normas de convivencia, las normas, hablando de las normas de la sociedad, también como creencias, como el arte, las costumbres. Por eso yo digo que cada país tiene su cultura, tiene su enfoque. Por ejemplo, como les dije, en Argentina, por ejemplo,
significa, más allá del habla, más allá de la vestimenta, más allá de la forma de que uno vive, más allá de las costumbres que uno adquiere. ¿Por qué? Porque esos son rasgos que me indican a mí de qué parte soy yo. Eso es lo que me indica a mí de qué cultura vengo yo. Ahora, si vamos a lo que es la cultura del cielo, nosotros tenemos que entender que somos peregrinos en este mundo. No somos de este mundo, como dijo el apóstol. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Pero ¿saben una cosa? No tenemos que adquirir las costumbres de este mundo. Tenemos que salir de ese sistema. Tenemos que buscar la cultura del cielo. ¿Y cuál es la cultura del cielo? Ustedes me van a preguntar cuál es la cultura del cielo. El fundamento para decir que nosotros somos forasteros y peregrinos en esta tierra lo vamos a encontrar en Primera de Pedro 2. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 2. La sombra de tus alas, pero ¿por qué? Porque no han tenido el razonamiento necesario para darse cuenta que ellos son extranjeros en una tierra extraña, como cuando Abraham fue sacado de su casa y fue llevado a otro lugar, que Dios les dijo, vete de tu parentela, y lo llevó a otros lugares, ¿me entiendes? O como cuando Lot, imagínense, la cultura que tenía Lot era la misma cultura que tenía Abraham, y sin embargo lo que hizo este hombre fue a donde estaba Sodoma, y la palabra dice que no se contaminó de Sodoma. Puede que sea alguna cosa mínima, pero no del todo. Sin embargo, él vivió ahí. O sea, esto no quiere decir que nosotros, estando en medio del mundo, nosotros tomamos la decisión si nos contaminamos o seguimos la cultura del cielo. ¿De qué lado estamos? Estamos en la cultura de lo que a mí me enseña el mundo, que me lleva a perdición, de la cual es todo liviano, del cual todo es lícito. O me vuelco a la cultura del cielo, que aunque tenga que pagar un alto precio, el cual el Señor pagó el alto precio por nuestras vidas, pero nosotros no sabemos de qué manera devolvernos. Por lo menos seamos ordenados y nos demos cuenta de que nosotros tenemos que implantar esta cultura profética sobre la tierra, sobre las iglesias, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos, sobre nuestros parientes, porque la verdad que es una forma de vivir. La cultura profética es una forma de vivir, no es algo que a mí se me antojó. Es una forma de vida. Por eso siempre a veces de decir Jesús no es religión, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque le reconocemos. Y podemos decir que tenemos una cultura diferente. Claro, hay muchos, y quiero llegar a este punto porque lamentablemente voy a destapar algo. Hay muchos que porque Jesús era judío, muchos se creen que son judíos y traen la cultura judía a las iglesias cuando nosotros somos gentiles y tenemos que tener identidad de gentiles, pero asimismo, aunque fuimos insertados en el olivo, tenemos que tener esa cultura del cielo delegada por Dios en nuestra vida para insertar esta cultura sobre la tierra. Eso es lo que quiere Dios, que tengamos un pueblo, pero que el pueblo sea una cultura donde Él sea la cabeza, una cultura donde la reconozcamos. Una vez alguien me dijo, pero a Jesús le tenés que hablar en hebreo porque no te va a entender. No, nada que ver. A mí me escucha igual porque mi voz, cuando es salida hacia el cielo, mi voz la cambia el Espíritu Santo para que llegue al altar. Entonces nosotros tenemos que tener cultura, pero cultura también habla de identidad, porque es lo que me identifica. ¿Cómo me identifico yo como ciudadana del cielo? Yo no puedo estar con un pie adentro de la iglesia y con un pie afuera. Tengo que tomar una decisión.
No tengo que ser igual que Lot se puso en el medio de Sodoma y Gomorra y no sabía para qué lado tirar, siendo que él ya tenía una cultura establecida. Él tenía su trabajo en Sodoma, pero él también le tiraba a Gomorra. Su familia precisamente era de ese pueblo. Aunque él no se haya contaminado al 100%, aunque él haya tenido esa identidad, por algo Dios lo saca de Sodoma para que él no pereciera, por amor, no por él, sino por amor a Abraham. Porque Abraham estaba preocupado por él, pero Abraham tenía sus raíces en el camino del Señor. Él sabía quién era Dios. Entonces nosotros tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Amén? Eso es la cultura. La cultura es lo que nos identifica. ¿Qué es lo que nos identifica a nosotros? Si nosotros nos levantamos en la mañana, si nosotros tomamos mate, charlamos, meditamos en la palabra, hablamos con el Espíritu Santo, hablamos con otros hermanos, es nuestra forma de vivir. Vamos, aplaudimos, damos gloria a Dios, pero que sea genuino. Hay muchos que no viven esta cultura, van a las iglesias, pero no viven la cultura profética. La cultura es un conjunto de creencias, de valores, de costumbres, de comportamientos, modos de vida que comparte un grupo. Nosotros nos juntamos con otros cristianos y hablamos exactamente el mismo idioma. Vamos de España, de punta a punta, nos encontramos con un cristiano y hablamos el mismo idioma. Pero nos damos cuenta cuando no hablamos el mismo idioma, porque hay muchos que están contaminados y están en el medio. Yo he escuchado cristianos decir cualquier cantidad de malas palabras, como he escuchado cristianos maldecir a otro de sus hermanos, cuando su pensamiento tendría que ser: no, soy nueva criatura. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron y son todas hechas nuevas. El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, dice. Entonces, si yo fui el antiguo Adán y soy renovado por la sangre de Jesucristo, mi forma de pensar, de hablar, de actuar, de caminar en el camino tiene que ser diferente, porque esa es mi cultura. Yo por ahí me engancho y me pongo a hablar con algún otros hermanos, con algunos otros pastores, con algunos otros apóstoles. Y saben una cosa, no hay mejor ni nada mejor que disfrutar la palabra de Dios cuando estás en la misma sintonía hablando de lo que Dios hace, de lo que va a hacer, de lo que Dios está haciendo en este tiempo, al igual que con los profetas. Eso es tener cultura. Tener identidad es parte de la cultura. Tener una mentalidad distinta es parte de la cultura. Alinearnos a la voluntad del Padre es parte de la cultura. Nuestro pensamiento, alinearlo al Padre, es un cambio de mentalidad. Llamar huérfanos, sino que nos iba a llamar hijos. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó, porque ya empezamos a tener una cultura diferente. Imagínense, cuando uno viene con una cultura de orfandad, cuando uno viene con una cultura de decir: yo estoy huérfana, yo no tengo padre, no tengo madre, estoy huérfano en este mundo. ¿Qué es lo que hace el Señor? Nos acoge como hijos. Porque cuando nosotros somos huérfanos, nos acoge el tío, nos acoge la tía, nos empiezan a enseñar su cultura. Así mismo Dios hace con nosotros. Nos toma como hijos, nos pone nombre, encima nos enseña la cultura del reino. Entonces empieza ahí el tema de la transformación. ¿Por qué? Porque si el niño venía rebelde, venía con ese pensamiento de huerfandad, y ellos le han dado de todo, y empiezan a hablar con él, y empiezan a darle a él todo lo que es, a que el niño mame, por ejemplo, las cosas de su tía, de su tío. Es como cuando un bebé chiquitito y le estás dando mamadera, le estás dando la leche, y que el niño empieza a aprender sus primeros pasos, empieza a hablar
primeras palabras, está enseñando. Así mismo Dios es con nosotros, nos enseña las cosas del reino, nos enseña la parte de lo que es una cultura. Él quiere. Mira, te lo busco. Ana, te lo busco. Una cultura profética también son prácticas del reino, valores con sensibilidad espiritual. Cultura profética es vivir bajo la prudencia continua del Espíritu Santo. No tener al Espíritu Santo lejos, sino decirle al Espíritu Santo, te anhelo más que a mi vida misma. Quiero que seas mi amigo, quiero que camines conmigo. Por eso la palabra dice, ya no voy a llamarle más siervo, sino llamarlo amigo. Jesús nos enseña la obediencia, la santidad, el propósito. Todo eso se nos cultiva a nosotros por medio del Espíritu Santo. Realmente lo profético no es un evento, es una mentalidad. Nosotros sepultamos la cultura anterior, sepultamos la cultura de este mundo y nos sujetamos a la cultura del reino y empezamos a aprender lo que es el reino. Gloria a Dios. Lamentablemente son muy pocos los que pueden llegar a entender esto de la cultura profética, ¿no? Pero si vamos a lo que es, vemos hoy en día que la cultura profética se pierde mucho, porque hay gente que están dentro de las iglesias y viven doble vida, como yo les dije al principio. Están viviendo doble vida. Pasan 3 o 4 horas dentro de la iglesia y el resto en el mundo. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que es una cultura profética, o realmente no es que lo haya entendido, sino que les gusta vivir a su manera y no a la manera que Dios quiere. Y no, es como decir, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra forma de vivir. Ya no caminamos y ya no vivimos como tiempos antiguos, ya no caminamos, ya no vivimos como el mundo quiere, sino como Dios quiere, bajo su voluntad. Hay mucha gente que quizás tenga un poco de incredulidad al respecto de lo que es la cultura profética. De verdad, esta cultura profética tiene que ser establecida a través nuestro acá en la tierra, de enseñar a otros de lo que es la cultura profética, porque dentro de la cultura profética también entra lo que es la adoración profética. Pasamos mucho tiempo, para nosotros escuchar música del mundo es como que te rechinan los oídos. A mí me pasa que yo escucho música del mundo cuando voy en la calle o cuando voy por ahí, inclusive los mismos jóvenes, y me rechinan los oídos porque yo no estoy acostumbrada a escuchar esa música. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una cultura en mi vida y yo escucho música del cielo. O me pongo a danzar, o me pongo a escuchar música, pero que pueda tener esa comunión con el Padre. Amén. Entonces, no es solamente escuchar adoración, porque el adorarle a Dios es adorarle las 24 horas del día, los 365 días del año. Esa es nuestra cultura. Esa es nuestra cultura. Tener una comunicación estrecha con Dios es nuestra cultura. Estar conectado con el Padre es nuestra cultura. Vamos a Samuel, capítulo 3. Vamos a ver lo que dice. 1 Samuel, capítulo 3. Gloria a Dios.
de su gloria. Y dice así, el joven Samuel, o sea que es como decir, que no nos contaminemos en este sentido de que tratemos de que la persona, de que el mundo se convierta, eso lo dijo Pablo, que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo. O sea, que tengamos nosotros la cultura del reino con identidad y que nosotros podamos traer a otros a la cultura del reino y no que nos saquen de la cultura del reino. Por eso tenemos que cuidarnos de todo, y de toda palabra hay que soslayarla, porque eso lo dice la palabra. Gloria a Dios por este tiempo. Una cultura de reino, es decir, por cada triunfo que tenga otro hermano, decir gloria a Dios. Levanto mis manos al cielo, Señor, dándote la gloria por lo que el hermano obtuvo, por lo que el hermano hizo, por el llamado y que lo que tú también lo levantaste, también por lo que va a hacer, por lo que tú tienes guardado en tu mano para su vida. No es tener envidia. Eso no es cultura. El tener envidia por lo que el Señor va a hacer en otro hermano, eso no es cultura. Nuestra cultura, nuestra cultura es, por ejemplo, levantarle las manos. Nuestra cultura, por ejemplo, es orar por ellos. Nuestra cultura es bendecirlo. Nuestra cultura es hablar de la palabra. Nuestra cultura tiene una marca. También podemos hablar también de una adoración profunda. ¿Cuántas veces nosotros hemos estado alabando a Dios y hemos estado adorando su nombre y nos metemos en una adoración profunda, donde hay un ambiente de adoración profunda? Y la adoración profunda tiene que ver con todo lo que hago, lo cual tiene que exaltar el nombre de Dios. Está hablando de que la cultura profética que está en mí es adorarle. Creemos en Él, lo tenemos que reverenciar, porque no es solamente cantar y adorar, sino que es una forma de vida. Eso está en nuestros genes, porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nuestra genética es cambiada en lo espiritual. Nuestra genética no es la genética adánica, sino que es la genética del cielo, la cual es la genética de Jesucristo. Si Jesucristo hablaba con el Padre los 365 días del año con el Padre, así tenemos que tener nosotros la conexión con el Padre, porque en nuestras venas corre la sangre de Jesucristo y el ADN de Jesucristo. Somos hechura suya, somos imagen y semejanza de Él. También una adoración profunda tiene que ver con todo, de una forma de vida. Inclusive tenemos que limpiar nuestra casa. Tenemos que mantenerla en orden. La casa está hablando de nosotros. Nosotros tenemos que estar en orden. Nosotros tenemos que estar en orden. Nosotros tenemos que tener esa adoración profunda. Y cuando hay cultura profética, hay formación y activación. Significa que no solo se trata de tener profetas, sino de formar ¿cómo te puedo decir? Un grupo, es como decir una comunidad con discípulos. Y donde hay una cultura profética siempre habrá formación. Donde no hay cultura, no va a haber formación. Recordemos que las personas cuando vienen al Señor son pequeños, son chiquitos,
Son bebés que necesitan ser cuidados, ser enseñados. Cuando viene una persona nueva a los pies de Cristo o viene a nuestra iglesia, nosotros agarramos y le empezamos a enseñar lo que Dios nos ha enseñado. Porque precisamente estamos cultivando la cultura profética en su vida. Ahora yo te pregunto, ¿te atreves a vivir no solo momentos proféticos, sino una vida profética? Amén. ¿Te atreves a cambiar eso? De vivir no solamente el momento, sino vivir los 365 días del año consagrado a Dios. Amén. Porque no es de momento, no es emoción. Muchos tienen emociones, pero no una cultura profética. Entonces, podemos declarar sobre nuestros hijos una cultura profética. Si yo estoy bien parado sobre la brecha, yo estoy viviendo bajo la voluntad del Padre, estoy viviendo una cultura profética, es lo mismo que va a emanar de nosotros a nuestros hijos. Y así va a ir de generación en generación, porque lo que Dios está buscando en este tiempo es una generación profética que se levante. Dios necesita una generación profética con una cultura profética. La verdad que esta palabra, la verdad que esto para mí fue algo tremendo, porque